Una advertencia antes de comenzar. Este podcast trata en profundidad el maltrato y contiene descripciones de abuso verbal, violencia psicológica y física. En algunos momentos se trata la violencia sexual y se habla de suicidio. Su contenido no es apto para todas las audiencias. Tómate tu tiempo para escucharlo y no dudes en pausar si lo que escuchas te perturba. Hay recursos de apoyo disponibles que hemos colocado en las notas del episodio. Yo recuerdo mi infancia de pequeño, siempre era como vivir situaciones muy límites. Una situación un poco infernal. A Roberto le conocimos brevemente en el episodio 1, cuando nos contó cómo fue su llegada con 11 años al Centro de Recuperación de Mujeres Maltratadas. Yo recuerdo mi infancia, por ejemplo, de todas las noches. Yo ya escuchaba a mis padres discutir en el salón y me acostaba pensando, bueno, mañana mi madre va a estar bien, no pasa nada, esto es algo de esta noche, mañana va a estar bien, como siempre, tal. Porque es verdad, tú dices, aquí va a pasar algo, un día súper grave, tal, pero te acostabas esperando que no pasase nada, intentabas dormir como podías, escuchando los gritos, porque si te levantabas a abrir la puerta del salón, era 80 veces peor, entonces no te quedaba otra que intentar que no se te escuchase, taparte los oídos e intentar que pasase rápido la situación. Más de la mitad de las mujeres registradas por la policía española en su sistema sobre violencia de género, llamado Biogen, tiene menores a cargo. Hablamos solo de las que están en el sistema, y las mujeres con hijas e hijos que están en ese sistema son más de 43.000. Por ello, al centro de recuperación llegan muchos niños, muchas niñas, de todas las edades. Roberto es uno de los más de 800 niños que ha pasado por aquí. Llegó con su hermano pequeño, su hermana mayor y su madre. Mi padre era maltratador tanto físico como psicológicamente, sobre todo a mi madre, pero también hacia nosotros. Entonces, claro, nosotros en muchas circunstancias queríamos proteger a mi madre y eso muchas veces era peor. O sea, que era una situación para ser un crío como muy, muy extremo, el decir, ¿qué puedo hacer yo? Y te dabas cuenta de que es que no podías hacer nada, porque cuanto más quisieses ayudar, más empeorabas la situación. Hemos hablado mucho de cómo afecta el maltrato a las mujeres, pero hay una pregunta importantísima que no podemos dejar de hacernos y es ¿cómo afecta a sus hijos e hijas? Y es lo que vamos a tratar de responder en este episodio. Porque además hablamos de muchas vidas. Un informe del Parlamento Europeo contiene un dato revelador. Dice que en el 73% de los casos de mujeres expuestas a violencia, repito, en el 73%, los niños y niñas son víctimas como mínimo al presenciarla como testigos. Pues a lo mejor iba borrachísimo y le daba por coger y conducir a una velocidad de 200 por hora con el coche, borrachísimo porque estaba discutiendo con tu madre y decir que papá es genial o si no, estampo el coche. Claro, por mucho control que tenga una persona a 200 por hora yendo borracho, tú dices, pues hasta aquí. Y de pequeño ver la muerte tan de cerca tantas veces, porque al final era que si el coche, que si hoy le daba por coger un cuchillo, y yo tengo el recuerdo una vez en la cocina de que estábamos los tres separándolo de mi madre porque, claro, las veces que interveníamos era decir, esta va a ser la última vez que vea a mi madre o a mis hermanos. Y intervenías como podías, a pesar de que te fueses a llevar una paliza de lo que sea, pero es decir, o tu madre o la paliza que te lleves. Y me acuerdo una vez en la cocina, por ejemplo, le estaba sujetando un cuchillo para ir a apuñalar a mi madre. Mi hermano pequeño estaba tirando de la pierna de mi padre, mi hermana estaba en medio de los dos, intentando que eso nos pasase. Mi madre, preocupándose de que no estuviésemos por medio, en vez de cubrirse o algo, estaba quitando a mi hermana de entre medias de ellos para que no le pasase nada. Y yo por detrás cogiendo el cuchillo por el filo, que me estaba cortando la mano, y diciendo, no, o sea, yo me da igual lo que pase, pero este cuchillo no va a llegar a su objetivo. Entonces había situaciones de tanto estrés, tan límites, tan tal, que eso a nivel psicológico para un niño de madurez, de tal, no soy psicólogo, no sé cómo tiene que afectar, pero no tiene que ser bueno para nada. Para la supervivencia humana necesitamos una figura que nos dé seguridad y esa figura de apego seguro pues puede ser el padre, el tío, la madre, la abuela. En general son las mamás, que son las que ejercen más los cuidados y que están ahí, ¿no? O los padres, cuando es una familia en la que todo es sano y está bien. Esta es Eneida Mercado, una de las educadoras del centro. Si recordáis, nos contó en el primer episodio cómo era la llegada de los niños. A veces pensamos que la gravedad de lo que viven los niños es menor y no es así.
o los adultos tenemos la percepción de que los niños están ajenos, siempre pensamos, no, si ellos no se enteraban de nada, no, ellos, o a veces, no, ellos están en la habitación, era cuando los niños no estaban. No, o sea, los niños tienen un radar tan grande para darse cuenta de cosas tan sutiles que se dan cuenta de todo, ¿no? Y a veces decimos, no, pues es que los niños viven la violencia de manera directa y de manera indirecta, pero siempre es directo, para mí siempre es directo, porque les afecta a ellos y a su figura de seguridad, o sea, es que el mundo se nos derrumba, porque a la adulta se le derrumba el mundo también, pero es que el niño es el mundo incipiente, o sea, es el mundo por el que empieza, no tiene otro, no tiene dónde agarrarse, no hay otros familiares, no hay nadie más. Su seguridad está ahí y no puede salir, no puede elegir. Ellos nunca pueden elegir nada. No pueden elegir si quieren ir a una visita, no pueden elegir nada. No tienen ningún control sobre la situación. Tampoco tienen a esa edad la capacidad cognitiva ni las herramientas para colocar racional ni emocionalmente lo que les está pasando. Por eso son los más vulnerables. Por eso la sociedad tiene el deber de protegerlos. Cuando en la familia se da una situación así y el resto de la sociedad no interviene o mal interviene, les fallamos, les estamos fallando. Porque no tienen nada y no tienen ningún poder de decisión. No pueden hacer nada, solo son observadores y víctimas. Y como sociedad les estamos diciendo que es normal. El mensaje es que, bueno, hijo, pues si te ha tocado un padre así, bueno, hijo, pero si es que es bueno, en el fondo él quiere lo mejor para ti. Es que él también lo pasó mal. O es que, ¿no? Pero ellos no son responsables de nada de eso, ¿no? Y nosotros te estamos fallando, no te estamos protegiendo. Estás solo. Es como, bueno, son niños. Ellos tiran para adelante. Bueno, claro, sobrevivimos. O sea, la especie humana es así, tira para adelante. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Cómo procesan lo que ven, oyen o sufren en carne propia? ¿Qué estrategias desarrolla su cerebro para sobrevivir? ¿Con qué secuelas viven? ¿Y cómo es su estancia en el Centro de Recuperación de Mujeres Maltratadas? He hablado con quienes pasaron allí un pedacito de su infancia o adolescencia, y es mucho lo que tienen que contar. Esto es La Casa Grande, un podcast sobre el maltrato y el control coercitivo. Episodio 4, la infancia. Fíjate, hoy yo tengo la edad que tenía mi madre cuando ingresó en el centro. 36 años tenía su madre. 36 tiene Silvia, el día que me siento a hablar con ella con el sonido de fondo de las obras para poner el ascensor en el bloque de pisos. Silvia nos contó en el primer episodio que ella cumplió 11 años a los pocos días de ingresar en el centro junto con su madre y su hermano, que es 4 años y medio menor que ella. Cuando hablamos me cuenta que lleva 15 años casada con su pareja y tiene una hija de 8 años. Empezamos hablando de recuerdos. Y sí, tengo muchos recuerdos, muchos. ¿Con qué edad? Pues tendría 5 o 6 años ya cuando yo soy consciente realmente de lo que pasa en mi casa. Pues me acuerdo una vez que discutieron fuerte, pues porque había bebido, y era cuando más agresivo se ponía, y tuvieron una discusión fuerte, y mi madre terminó cogiendo a mi hermano y se salió del piso y me quedé yo con él. Y me acuerdo que yo no paraba de decirle, papá, íbamos a buscar a mamá, ¿y dónde está mamá? Y papá, vamos a buscar a mamá, y vamos a buscar a mamá. Y me montó en el coche, y cuando la vio poco más se la lleva por delante. Se subió a la acera y iba mi hermano con ella, y a poco más se la lleva por delante. Recuerdo la cara de mi hermano y de mi madre mirándome como, hasta aquí vamos a llegar. Y le chillé, papá, para. En esos momentos sí sientes el miedo de decir, hostias. En esos momentos sí sientes el miedo de decir, lo voy a perder. Luego vamos a volver a la historia de Silvia, pero me interesa aquí unirla con la de Roberto porque hay algo en común. Silvia me cuenta que su padre era toxicómano, pero que casi nadie lo sabía, que no se notaba porque su madre se aseguraba de que siempre fuera impecable, con la ropa limpia y planchada. De puertas afuera era difícil advertir nada. Y algo muy parecido pasaba en la familia de Roberto. Los trapos sucios se escondían en casa. Lo hacía su madre y ellos también. Pronto aprendieron que es lo que había que hacer. Por eso, el maltrato era casi indetectable porque, de puertas afuera, el padre de Roberto era encantador. Era un amor.
O sea, él con la gente era un amor. Si yo te contase... Yo, por ejemplo, tengo a mi amiga Rocío, cuando ya le conté después de salir del centro, yo ya le conté, oye, mira, Rocío, yo ahora estoy viviendo en tal sitio, mi padre era de esta forma, tal... Y claro, ella, alucinando, me dice, ¿tu padre? O sea, ¿pero tu padre? ¿Cómo tu padre? Dices que no me lo puedo creer, pero si tu padre es fantástico... Claro, él jugaba con los niños, mis padres hacían campamentos, los hacían ellos y tal. Mi padre pues jugaba con los niños, tal... Claro, él era, pues eso, qué maravilloso, ay, qué envidia de marido tienes, qué tal, qué buen padre, no sé qué. Mi padre de puertas para afuera era perfecto. Sin embargo, de puertas adentro... Yo recuerdo los castigos de mi padre que no eran normales, o sea, eran siempre humillándote. Pues a lo mejor tú hacías algo mal, él estaba viendo la tele y te decía, pues tú te vas a poner en el suelo boca abajo y te voy a usar para poner los pies encima. Incluso recuerdo que nos pegaba en puntos donde no dejase marca, no tuvieses moratones. Es decir, la tripa, por ejemplo, a ti te pueden pegar en la tripa, que es muy difícil que te salga un moratón o que ese moratón se vea. Claro, es un poco un maltrato invisible. Muchas de las tácticas que emplea el maltratador con su pareja, y que vimos en el episodio 2, se extienden a sus hijos e hijas. Al final se trata, una vez más, de dominio y de control, de someter a las personas más fáciles de someter, las que son más vulnerables e indefensas. Puede haber violencia física, verbal y técnicas psicológicas, denigrar, humillar, minar la autoestima. Sobre todo violencia psicológica, porque al final que tu padre te esté tratando como una mierda todo el día no es bueno, supongo, que para un niño. Entonces a mí, por ejemplo, estuvo sin hablarme gran parte de mi infancia. Y cuando se dirigía a mí era como nenaza o maricona o con insultos vejatorios de ese aspecto. Entonces ahí, pues mi madre, por ejemplo, en ese aspecto intentaba siempre realzar mi autoestima, como venga, campeón, tal. Y mi padre todo lo contrario, porque se dirigía hacia nosotros, pues cada uno era como un insulto distinto. Mi hermano era como gordo, porque mi hermano estaba más gordito de pequeño, y era gordo, insultos más con su aspecto físico. A mí era más nenaza, maricona, llorica, tal. Y luego mi hermana era como gorda, puta, pues un poco de todo. Y recuerdo incluso que nos intentaba educar, por ejemplo, él estaba discutiendo con mi madre y nosotros le decíamos, papá, no la insultes o no sé qué. Y él empezaba, di que tu madre es una puta, tu madre es una zorra, insúltala. Y nosotros, claro, no queríamos, pero esas eran las situaciones que te comentaba antes que podían desencadenar en peores circunstancias. Entonces lo que hacíamos, pues ahí era un poco actuar, es decir, pues sí, mamá es una puta. Y incluso mi madre nos decía que lo dijésemos para que luego no fuese contra nosotros. Y tú muchas veces para aflojarle, porque sabías que él la iba a liar con tu madre, tú entrabas y le decías, papá, sí, tienes tu razón, pobrecito, tal, que es que mamá, madre mía, qué gilipollas es o tal, como que sabías lo que tenías que decir para que intentar frenar eso. Y él lo utilizaba para decirle a tu madre, ves, es que hasta tus propios hijos te lo dicen, que eres un asco de persona, que no sé qué tal. Esto es muy frecuente en el comportamiento de los maltratadores que tienen hijos. Hacerles partícipes de la humillación de la madre. Así logran que se sientan culpables, que se avergüencen de lo que han hecho, porque así es más probable que guarden silencio. Esto ocurre en muchos tipos de maltrato, pero muy especialmente en los casos de incesto, donde los violadores tratan de hacer a sus víctimas cómplices. Y aquí vamos a escuchar a Vanessa, con quien arrancábamos este podcast y que, además de ver a su madre maltratada y vejada, fue víctima ella misma de las violaciones de su padre. Y aunque al inicio de todos los episodios hay una advertencia que alerta de que el contenido de este podcast puede ser difícil de escuchar, esta parte puede ser especialmente dura. Si prefieres evitarla, puedes saltártela y avanzar 6 minutos. Nosotros vivíamos con miedo. Desde pequeñas, Vanessa y sus hermanas desarrollaron el sentido de máxima alerta que caracteriza a las personas maltratadas. Esto es algo que también les pasa a las personas que han estado secuestradas o que han sido rehenes. Viven pendientes del mínimo ruido, de un gesto, de un cambio de tono. De hecho, te puedo decir que vivíamos en un tercer piso y nosotras, yo y mis hermanos, porque lo hemos hablado después, reconocíamos el sonido del motor del coche de mi padre. Sabíamos cuándo llegaba a casa. ¿Por qué? Porque psíquicamente, psicológicamente, estábamos con el temor de cuando llegaba el momento de que él llegara a casa. En mi casa no había espacio de seguridad. La seguridad era cuando sabíamos que él no estaba en casa. Nuestro espacio de seguridad era el colegio.
porque estábamos fuera de mi casa y estábamos con otros adultos, con otros niños y estábamos protegidos. Y para mí y para mi hermana era un infierno el hecho de que llegaran las vacaciones. Todos los niños están deseando que llegue el verano, que llegue Navidades, que llegue... Nosotras éramos justo al revés. Llorando, literalmente, llorando cuando venían Navidades, cuando venía verano, cuando venían vacaciones, cuando venía Semana Santa. Porque sabíamos que nos tocaba estar en el infierno. ¿Vosotros entonces no tenéis, por ejemplo, contacto con vuestra familia materna, con vuestros abuelos? No, ninguno. Ni con la paterna tampoco. Estábamos totalmente aisladas. Íbamos al colegio, volvíamos del colegio y se acabó. Con 13 años empezaron los abusos y poco a poco fueron a más, con tocamientos, y acabaron siendo violaciones. Lo que hacía era llevarnos el fin de semana a una finca que nosotros teníamos, ¿vale? Una finca del campo. Y llevaba gente, grupos de hombres para cazar, ¿no? Entonces decía el fin de semana, que es normalmente cuando se hace, las cacerías ya sean de perdices, de conejo, de lo que sea. Pues alguien tiene que venir a ayudarme. Que ahí era cuando se producían los abusos y las violaciones. Y lo que comentábamos antes, el hacerles partícipes de la agresión, responsabilizarles, culparles, para que se avergüencen y callen. Mi padre siempre repetía, cuando eras menor, bueno, pero desde que cumpliste 18 te estás acostando con tu padre. Lo cual significa que eres una puta. ¿Vas a ir a decirle a todo el mundo que te estás acostando con tu padre? Porque tú estás consintiendo. Eres mayor de edad y estás consintiendo. Eso quiere decir que eres una puta. Durante muchos años, las leyes no han reconocido a los niños y a las niñas como víctimas directas de la violencia machista. Se diferenciaba entre violencia directa e indirecta. Se consideraba violencia directa una agresión dirigida a ti, si te pegan, te empujan, te arrastran o te humillan. Violencia indirecta era cuando presenciabas la violencia, pero esta no iba dirigida a ti directamente. Y el caso de muchos niños y niñas se consideraba que entraba en este supuesto. Le pregunto a Vanessa si es posible una separación así. Y ella me pone un ejemplo. Me habla de uno de los recuerdos de infancia que tiene grabado a fuego. Una situación aterradora en la que su padre, a ella, ni la rozó. Lo que más recuerdo es el tema de la escopeta, de cuando mi madre estaba embarazada y mi hermana, la siguiente, que iba detrás de mí. Nosotras nos llevamos 5 años, entonces yo tenía 4 años y algo. Y ese día mi padre vino y mi madre no tenía la cena hecha, porque cuando venía tenías que tener la cena hecha, todo preparado para él, como si fuera el amo de la casa. Tenía la cena hecha porque no se sentía bien, estaba embarazada ya, bastante avanzado el embarazo, como de unos 8 meses. Y entonces le dijo que por qué no había hecho la cena, y entonces mi madre le empezó a decir que no tenía ropa para el bebé, que el bebé podía nacer en cualquier momento y que qué iba a pasar. Y entonces mi padre le dijo que encima de que venía harto de trabajar, que le ponía pegas. No solo no le había hecho la cena, sino que encima le estaba recriminando que no tenían ropa. Entonces salió a la terraza por la escopeta y le puso la escopeta en la tripa a mi madre. Y eso para mí fue muy impactante. Porque dijo, mira, pues se acaba el problema. O sea, no hay niño, no hay problema. Se acaba todo. Claro, mi madre, ¿qué hizo? Se levantó, le hizo la cena y ya está. Y eso es algo que yo tengo grabado como muy impactante. ¿Por qué? Porque yo pasé mucho miedo. Porque yo realmente sí pensaba que iba a matar a mi madre. Violencia presenciada es como a veces se ha denominado a esta violencia. Pero aunque tú estés presente, viéndola o no estés presente, estás en la misma casa, estás escuchando los gritos, estás oyendo los golpes. El maltrato que están dando a tu madre, aunque no sea directo hacia ti, que es directo hacia ti siempre, porque tú lo estás oyendo y lo estás viendo, el miedo que estás pasando por tu madre. Y tú oyes el llanto de tu madre, oyes el sufrimiento, oyes la agonía, oyes el miedo. Ya es violencia para un niño, y más cuando se trata de su padre hacia su madre. No es solo el mal ejemplo, es que tú estás sufriendo la violencia directamente, porque estás pasando mucho miedo. Aparte de que tu madre, no solo por el cariño que la tengas, es que es la figura de referencia que tienes. Y si tú temes por la vida de tu madre constantemente, ¿cómo puedes sobrevivir a eso? Es imposible. Entonces, violencia directa y violencia indirecta no existe. Existe violencia directa también a los hijos. En la actualidad, el Parlamento Europeo ya es claro en sus informes. Afirma que los niños y niñas que presencian la violencia son víctimas directas. Otro tratado internacional, en este caso el Convenio de Estambul, de obligado cumplimiento para España, también afirma la necesidad de considerarlos víctimas directas. Pero entender esto, y no solo entenderlo, sino incorporarlo de forma explícita a las leyes domésticas,
ha llevado años. En España esto se ha incorporado en el año 2021 en la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la llamada LOPIVI. Y hasta ese año, ¿qué ha estado pasando? Pues al no estar escrito blanco sobre negro en la ley que los hijos e hijas deben ser considerados víctimas directas cuando hay violencia machista, esto ha quedado a la interpretación de la justicia y se ha traducido en multitud de decisiones judiciales que han reconocido a la madre como víctima directa y en la misma resolución han acordado un régimen de visitas con el padre maltratador para sus hijos e hijas, porque no los consideraba víctimas directas del maltrato. Desprotección en el caso del parricida de Sueca. En el juicio por divorcio, un juzgado de familia estableció la custodia compartida del niño, sin conocer que otro juzgado de la misma ciudad había condenado por violencia machista a José Antonio, que asesinó después a su hijo de 11 años. Yo eso lo recuerdo súper frustrante, porque claro, no tienes ni voz, ni voto, ni opinión. A ti te obligan a ir con tu padre. De nuevo Roberto. Al ser menores de 16, nos obligaban a verle. Y era como, joder, si acabo de salir de este infierno, ¿por qué me haces volver a pasar por ello? Si te estoy diciendo que no. Si en el punto de encuentro a las personas que hay les he dicho que no. No quiero verle. Cuando vivíamos en el centro, el juez nos impuso un punto de encuentro para verle, a pesar de que nos negamos todos rotundamente a verle, no queríamos saber nada de él. Y bueno, el juez como que lo impuso y quedábamos en un punto de encuentro. Ahí nosotros llegábamos, le veíamos y vamos, era no quiero verle, nos poníamos a llorar. Él aparecía, se hacía pasar como que era buen padre, tal. Entonces en el punto de encuentro, pues venga que sí, que tienes que ver a tu padre, que tal, tienes que estar con él, venga una horita, tal, no sé qué. Y al principio conseguimos negarnos, pero en el siguiente fuimos como 2 veces, creo recordar. Y en el siguiente punto de encuentro nos obligaron a ir con él. Yo no quería. Recuerdo que nos escapamos, fuimos a correr por la calle, de todo. Y al final pues no hubo más narices y tuvimos que ir con él. De la justicia hablaremos más en el episodio que habla de diferentes obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de superar el maltrato. Pero ahora vamos a seguir con el foco en la infancia y vamos a conocer los efectos psicológicos que la violencia puede tener en niños como Roberto, en niñas como Vanessa y Silvia y en todos los que llegan al centro de recuperación. Todos los niños y niñas que viven aquí tienen un sufrimiento y tienen un dolor que tiene que ver con que han sido privados de un contexto de seguridad. Esta es la psicóloga Claudia. No vale con que, no es que ese padre es un buen padre porque no le pega a su hijo. No puedes ser un buen padre si privas a tu hijo de un contexto de seguridad, que es una condición necesaria para que se desarrolle bien. La inseguridad es incompatible con un sano desarrollo. No es sano estar en tu casa y tener miedo. Sí, en mi casa, que es el contexto donde yo me tengo que sentir seguro, porque está mamá, está papá y se supone que me tienen que dar protección, cuidados y amor. Lo que yo recibo es tensión, miedo, terror, un padre que grita, un padre que ejerce un abuso de poder. Todo esto en un mundo de un niño o de una niña genera una inseguridad y un caos horrible y un nivel de estrés y de ansiedad que impide que otras partes del cerebro funcionen bien. El cerebro. Hablemos del cerebro. ¿Cómo reacciona ante la violencia un cerebro que se está desarrollando? Una niña, un niño que quizá no ha desarrollado aún el lenguaje o el pensamiento abstracto, que ni percibe las cosas como los adultos ni las interpreta igual. Las crías humanas somos dependientes cuando somos pequeñas y dependemos de nuestras figuras de apego, de nuestro padre, de nuestra madre, de las personas que nos crían, ¿no? En este caso, la persona que genera el daño es una figura de apego. ¿Cómo puedo yo integrar eso, comprender eso con esas pocas herramientas que tiene un cerebro inmaduro, ¿no? Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo procesa ese cerebro inmaduro lo que está viviendo? La violencia es un proceso traumático y al ser un proceso traumático se escapa de las capacidades de un cerebro normal y sano. Entonces, todas las respuestas, toda esa sintomatología tiene que ver con lo que puede hacer el cerebro para ajustarse. Para poder sobrevivir a ese estrés extremo que supone la violencia, hay un mecanismo fundamental que activa el cerebro. Tiene que ver con un pequeño órgano llamado amígdala, que es una estructura de alarma y que está muy conectada a nuestras emociones. La amígdala es la parte del cerebro que se encarga de la parte más emocional, ¿no? Y cuando están ocurriendo cosas en el entorno que no puedo procesar bien porque se me escapan,
pues obviamente la amígdala se activa, se hiperactiva. Y una vez que hay una hiperactivación de la amígdala, hay otras partes del cerebro que empiezan a funcionar peor. Te pongo el ejemplo del hipocampo, que se encarga de la memoria, y otras partes, ¿no?, del cerebro. Que la memoria funcione peor va a complicar las cosas cuando en el juzgado o en la policía pidan detalles exactos y concretos de lo vivido, fechas, lugares, el orden de los acontecimientos. Pero es que además, una amígdala hiperactivada por el trauma de oír gritos, de ver golpes, de recibirlos, es incapaz de modularse y va a seguir segregando más y más hormonas de estrés, básicamente adrenalina y cortisol. Pero el cuerpo humano no puede sostener un aumento indefinido de adrenalina. Es como subir y subir las revoluciones de nuestro sistema. Nos pone ante un riesgo vital. ¿Y qué hace el cerebro ante ese riesgo que amenaza nuestra vida? Lo que hace el cerebro es provocar una especie de cortocircuito. Es como si cortara el cable de la amígdala. Esta, de pronto, deja de producir adrenalina y cortisol. A partir de ahí, ya no hay estrés, ya no hay angustia. Nuestro circuito emocional ha desconectado de lo que estamos viviendo. A esta estrategia del cerebro se le llama disociación. La disociación tiene que ver con que hay partes que son intolerables. Para un menor, un niño muy pequeñito, completamente dependiente, es intolerable que papá me haga lo que me hace y que papá sea malo. No puedo asumir eso, ni puedo comprenderlo, ni puedo integrarlo porque dependo de papá. Y he venido a este mundo con un sistema de apego que hace que me vincule con papá para sobrevivir, para poder seguir vinculándome a papá, que lo tengo que hacer porque si no me muero. Y poder seguir viviendo en esta casa porque no tengo independencia para decir me voy, cojo las maletas y os dejo ahí, esa posibilidad no existe. Para poder seguir ahí vinculado, ¿qué tengo que hacer con esa información de ese papá gritando, de ese papá agrediendo? Disociarla. Disociarla tiene que ver con apartarlo como de la conciencia, ¿no? Como diría Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí. Mi mente vive una experiencia y mi cuerpo vive otra. Es que esa disociación es la que te salva la vida, digamos, psicológicamente. Porque tu mente desconecta de eso. Es la protección que tú tienes para disociar tu cuerpo de tu cabeza. Porque si no, psicológicamente es insoportable. Cuando tú tienes una situación muy, muy traumática que no soportas, tu cerebro se bloquea, tu cerebro entra en shock y es esa disociación. O sea, tu cerebro está funcionando, digamos, al mínimo, con las funciones vitales, respirando, comiendo y poco más. Yo entré en shock porque mi madre a lo mejor me decía, ves a la cocina por las tijeras. Del salón a la cocina iba pensando, ¿qué me ha mandado mi madre? ¿Qué me ha mandado mi madre? Me paraba en la puerta de la cocina, 2 minutos, volvía. Mamá, ¿qué me has mandado? Te he dicho que las tijeras, ¿es que no te enteras? Volvía así, a lo mejor varias veces, o me mandaba a comprar. Y no era capaz de recordar lo que me había dicho mi madre, no era capaz de pensar lo que tenía que hacer, se me olvidaban las cosas, se me olvidaba. Y mi madre decía, es que eres un despiste, es que vives permanentemente despistada. Y yo en ese momento no me daba cuenta y decía, soy un despiste. Con el paso de los años después, reflexionando sobre eso, yo me he dado cuenta de que a mí el primer día que me pasó lo de las tijeras fue el día después de que mi padre abusara de mí por primera vez. ¿Por qué? Porque mi cerebro estaba bloqueado, mi cerebro estaba cerrado, mi cerebro me estaba protegiendo y estaba en modo supervivencia. Entonces había partes de mi cerebro que no funcionaban bien. Me olvidaba de las cosas, me despistaba, no sabía lo que estaba haciendo. Y eso es así, y esa disociación existe, esa disociación es real. Otra de las estrategias infantiles para sobrevivir a la violencia tiene que ver con cómo ordenan la realidad. Las niñas y niños procesan la información de todo lo que observan y le dan un relato que explique por qué ocurre. Un relato que tenga una lógica para ellos, una coherencia. Las cosas ocurren por algo, se dicen. Esto lo hablé con la educadora Eneida. Entre los mecanismos de defensa de los niños está la culpa, porque es más fácil, es más sano para sobrevivir o es más necesario para salir adelante culparme a mí que culpar a mi figura de seguridad. La culpa está siempre presente, porque además también tienden en estos casos a proteger a la mamá porque está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, muchas veces se atribuyen ellos mismos las culpas de situaciones que desde luego son ajenos siempre, totalmente, ¿no? Pero es un mecanismo de supervivencia. O sea, nos pasaría a cualquier ser humano, ¿no? En ese momento el cerebro o el cuerpo lo único que hace es salir adelante, sobrevivir. O sea, esta situación hay que superarla y tenemos que salir adelante, ¿no? Y la vida está por delante de todo. Entonces, salimos adelante y sobrevivimos. Pero todo lo que nos conlleva eso y todos los aprendizajes que hacemos de
La culpa, o sea, mi autoestima, lo que yo valgo. La culpa se arrastra. Años. Hay quienes creen que han causado la situación y hay quienes se sienten culpables de perpetuarla. Pues te voy a decir algo de lo que me siento muy culpable siempre. Así me lo contó Silvia. Siempre me han dicho que no tengo que sentirme así porque no es así. Pero sí me siento muy responsable de muchas cosas de las que ha aguantado mi madre. Porque si algo sí hacía mi padre era utilizarme para que no nos fuéramos. Yo siempre he estado loca y he querido con locura a mi padre. Y era cegación lo que sentía por él. Entonces cuando yo visualizaba, ¿no?, una noche de discusión, de pelea, de malos tratos hacia ella, siempre hablaba conmigo. Era con la primera persona que hablaba: por favor, habla con tu madre, dile que esto no se va a repetir, que no lo voy a hacer más, que no va a pasar más. Entonces yo iba y hablaba con mi madre. Entonces siempre me he sentido muy responsable, muchísimo, de que mi madre haya aguantado más años de los debidos en algo así. Siempre. Es algo que por mucho que me dicen, no te sientas así, que no es tu responsabilidad. Es algo que dentro no lo puedes evitar, el sentir. Puedo entender perfectamente por qué es tan eficaz la violencia en el seno de la familia. ¿Cómo te vas a rebelar contra los tuyos, contra las personas a las que quieres y de las que dependes? La culpa se da además porque la violencia ocurre cuando los niños están en pleno proceso de aprendizaje y cognitivamente no tienen la capacidad ni los elementos para entender que lo que está pasando no es atribuible a ellos, sino al agresor. Los niños construyen esa narrativa muy negativa sobre ellos mismos porque entienden que papá no es malo, papá se porta mal porque yo he hecho algo mal. La culpa cumple además otra importantísima función. Así siento que tengo un poquito de control sobre la situación. Papá ha gritado porque yo no he hecho los deberes a las 5, mañana lo hago a las 4:30. Papá le ha pegado a mamá porque hemos gritado demasiado fuerte en la siesta, mañana estoy callado. Roberto, Silvia y Vanessa tienen historias diferentes, pero de aquellos años, antes de salir de su hogar violento, hay dos sentimientos que todos comparten. Son como las dos caras de una moneda. En una cara está la vergüenza y en su reverso, el silencio. Me daba vergüenza contarlo. ¿Cómo iba a contar que mi padre pegaba a mi madre? No podía contar eso a nadie y me callaba. Y salías a la calle con la mejor sonrisa. No lo haces por muchas cosas, por miedo, por vergüenza, es que se te juntan muchos sentimientos al final. Yo le decía a mi madre: ¿te quieres separar? Sí, pues vámonos de aquí. Yo no quiero que me conozcan donde vaya. ¿Qué van a decir de mí en el colegio? Yo veía a todos mis compañeros y decía: es que todos son felices. Que a lo mejor había más situaciones como la mía. Que seguramente había más situaciones como la mía. Estoy segurísima. Pero todos aparentaban la misma felicidad que yo aparentaba a los demás. Miedo al estigma, a la etiqueta, a la mirada acusadora. Miedo a que lo que cuentes haga daño a tus seres queridos. Miedo a perderlos. Son todo lo que tienes. Mi madre era el único punto real de apoyo y de cariño que yo tenía en mi vida, y a mí me separaban de mi madre y era como si me hubiera lanzado al vacío. ¿Qué pasó? Que cuando yo fui creciendo empezaron los abusos. Yo ya me distancié más de mi madre, era una cosa que yo ya no le podía contar. Eso hace que haya más distanciamiento y menos cariño y más desapego, que eso también a él le viene bien y le funciona para que tú no le cuentes nada. Miedo a que no te crean, a que miren para otro lado. Vanessa contaba en el primer episodio que estaba convencida de que su madre no le iba a creer, que iba a repudiarla. Miedo al rechazo, a que te expulsen de su vida, a quedarte sola. No podías decir nada porque si no iba a ser peor. Miedo a las consecuencias, el silencio para evitar una ira aún mayor, para no empeorar las cosas. Tú ibas al colegio, nadie sabía nada, tus amigos de confianza no sabían nada, era un poco tema tabú. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, otra movida en casa y tal, entonces llegamos súper tarde al colegio y a mi hermano le preguntaron los profes: oye, ¿por qué has llegado tarde? ¿Por qué tal? Y él decidió contarlo. Entonces, claro, en el colegio llamaron a mi madre y mi madre lo desmintió todo. No, esto es mentira, tal, no ha pasado así, ¿no? El niño que es muy pequeño, ¿qué tal? ¿Y si hablo y se llevan a mi padre por mi culpa? ¿Y si por hablar meto a mi madre en problemas? Claro, mi hermana y yo con mi hermano no cuentes nada, porque obviamente fue peor luego en casa. La reacción de mi padre, pues te puedes imaginar. Entonces mi hermana y yo, con mi hermano, esto no lo puedes contar,
no lo cuentes fuera, no tal. Entonces sabíamos que era algo que no hablábamos, ni entre nosotros siquiera, te diría. O sea, nosotros sabíamos las situaciones que teníamos que encerrarnos los tres juntos, consolarnos unos a otros, pero no hablábamos de eso. Miedo. Y en paralelo a ese miedo que enmudece, una necesidad imperativa: salvar al padre. Por supervivencia, el ser humano necesita idealizar y proteger a sus padres. Esa figura la necesitas. Idealizo a mi padre y a mi madre y todo porque por supervivencia necesito que esto esté bien, porque si no, ¿qué me queda a mí en la vida? Esto, que es normal en el desarrollo evolutivo de cualquier persona, adquiere otra dimensión cuando en el hogar está presente la violencia. Si tenemos que salvar al padre, lo vamos a salvar. O sea, si hace falta, yo necesito sobrevivir. Es supervivencia. Cuando sea más mayor, ya me plantearé, espera, si para sobrevivir tengo que pensar que tú me proteges mejor que me desproteges, pues lo voy a pensar, o sea, lo necesito. No era un mal padre, por decirlo de una manera. Silvia, por ejemplo, es de las personas que aún le quiere y quiere salvarle. Lo único que cuando pues, consumía lo que no debía, se comportaba con mi madre de malos modos. Entonces, yo no he sentido ese miedo de decir, ay, que viene mi padre y no. No. Mi padre era una persona que salíamos con él a jugar, nos llevaba al colegio, Nunca he sentido miedo de que me pegara, jamás. Siempre que podía evitar, me metía en medio. Siempre me metía en medio. Pero sí sentía miedo por ella. No lo sentía por mí, pero sí lo sentía por ella. Conmigo o con mi hermano no ha sido así. Entonces, digamos que me quiero aferrar a eso, a que yo recuerdo que mi padre me cogía la bicicleta por la tarde y se iba conmigo a dar una vuelta, o que me cogía y me montaba en el dumper de su trabajo y me llevaba a la puerta del colegio, o que me acercaba un bocadillo a la puerta del colegio. Yo quiero quedarme con eso, de mi padre. Aquí confluyen los apegos más básicos, el trauma y la reacción de la amígdala, con el deseo de ser normal, con la necesidad de salvar a quien quieres y de quien dependes. Silvia dice que también descolocaba a los demás niños y niñas que convivían con ella en el centro. De escuchar a otros niños que decían, ojalá hubiera sido mi padre el que se hubiera muerto, ¿sabes? Y tú decías, ¿por qué dirá eso? Claro que Silvia sabe lo que la violencia supone para una niña, pero al mismo tiempo es muy consciente de las contradicciones que pueden convivir dentro de una misma. Me contó una anécdota que para ella ilustra todo esto. Me habló de un día en el que su madre le despertó a las 6 de la mañana y le pidió que fuera a buscar a su padre al bar, porque estaba muy borracho y ella se tenía que ir a trabajar. Silvia fue, lo encontró y lo arrastró a casa. Y le digo, venga, quítate la ropa, papá, y mi padre se empieza pues, a quitar la ropa para ponerse su pijama, cuando le veo con los calzoncillos al revés. Ahora, ¿cómo te quedas tú como hijo? Dándole vueltas. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Pues yo me imaginaba a mi padre con toda su borrachera, dándose la vuelta a los calzoncillos por no querer ver lo que realmente era. ¿Y mi padre había estado de putas esa noche? Se enteró tiempo después, al escuchar una conversación que no debía. Pues yo como hija seguía dándole vueltas a la cabeza a mi padre, que mi padre se había cambiado los calzoncillos en un cuarto de baño por ahí con la borrachera que tenía y se le habían caído los pantalones. Entonces te digo que en mi cabeza esa anécdota tiene gracia por las vueltas que dices tú. Qué lastimita un hijo cómo quiere ponerse una venda en los ojos para no llegar a ver lo que hay realmente. Y no, está ahí. Por mucho que tú quieras darle vueltas, está ahí. Al final quieres, pues eso, el no ver parte de tu realidad, de decir, esto es así, pero es que duele muchísimo. A ti te dicen es tu padre, es la persona que más te quiere en el mundo, le tienes que respetar y es a la persona que más tienes que querer. Y salir de esa estructura que toda la sociedad te está imponiendo cuando eres un niño es prácticamente imposible. ¿Quién te va a querer más que tu padre y tu madre? Todo el mundo te dice eso, en el colegio te lo dicen, en la tele lo dicen, en la sociedad lo dice. Entonces tú, ¿cómo desestructuras eso de tu mente y dices, yo creo que no es la persona que más me quiere en el mundo, de hecho me está haciendo mucho daño? Cuando eres un niño, tú le quieres, igualmente le quieres. Yo creo que tenía los dos sentimientos, el sentimiento de quererle, pero el sentimiento de tenerle mucho miedo. ¿Qué pasa? Que llega un momento que cuando tú vas creciendo y vas sufriendo más agresiones y más violencia y cada vez peor, el sentimiento del miedo vence al sentimiento del amor, digamos, ¿no? Entonces ya llega un momento que no puedes tener amor, solo tienes miedo y solo tienes, como en mi caso, por ejemplo, ganas de morirte.
que era realmente lo que yo tenía, ganas de morirme. Cuando nosotros salimos de mi casa y yo llegué a ese punto, yo quería que mi padre me mate. No me importaba que mi padre me mate. De hecho, quería que mi padre me mate. En el Centro de Recuperación de Mujeres Maltratadas hay 2 grandes salas de juegos para toda la chiquillería. Juguetes, túneles de colores, libros, mesitas para dibujar. Hay varias teles donde ver pelis. Tengo buenos recuerdos allí. Las tardes de los sofacitos, los días de Reyes allí son muy especiales, los intentan hacer muy especiales, con las cosas que donan. Recuerdo también una obra de teatro muy bonita que se estuvo haciendo 2 años o 3, la misma obra de teatro. No le tengo un mal recuerdo, ¿eh? Dice Neida que en el centro el silencio comienza a resquebrajarse. Aquí, poco a poco, con el tiempo, se rompe ese silencio porque es que no sé quién le dice algo, o es que aquel ha ido a una visita y ha vuelto y ha contado, y no sé qué, y entonces se habla, entre ellos hablan y se observan y sienten como esa comprensión del que entiende lo que tú estás pasando. Hablan con quienes pueden, porque muchos creen que con sus madres no pueden. Lo que han aprendido en sus casas, lo que han visto hacer a los adultos responsables, es callar. La fundadora del centro, la octogenaria Ana María Pérez del Campo, hizo una vez un experimento con las madres para demostrar si los niños saben o no lo que está pasando. Las madres decían, bueno, pero mi hijo no se enteró de nada, ¿eh? Entonces yo dije, mira, voy a hacer una cosa con vosotras. Les mostró una habitación que había conectada a su despacho. Entonces les dije, vosotras os metís ahí con la luz apagada, cerrado, nada, que no se vea que estáis. Y ahora yo convoco por megafonía a los niños, los convoco. Y empezaron a contar. Y las madres a oír, porque estaban detrás de la puerta. Al principio tuve que apaciguarlos porque hablaban todos a la vez. Bueno, vamos a ver, contadme, que estáis contentos aquí en la casa grande. En la casa grande estáis contentos y tal. Entonces, sí, estamos muy contentos porque tú no sabes lo que pasaba en mi casa, ¿eh? Y entonces, no sé, ¿qué pasaba en tu casa? Y entonces el niño... Digo... ¿Y si lo has hablado con mamá? No, con mamá no se puede hablar esto, porque se pone a llorar y no, con mamá no se puede hablar esto. Se enteran, lo saben. Y las propias mujeres te dicen, bueno, es que yo no me he querido separar porque es que estos niños tienen padre. ¿Y cómo voy a privarles de un padre? Y entonces yo siempre digo con la voz muy floja. No, de un padre no. De un maltratador es un deber. De un maltratador es un deber. Si hay una cosa que los niños y niñas que vivieron en el centro cambiarían del programa de recuperación, es que muchos de ellos no pudieron recibir tratamiento psicológico. Sí que pienso que hubiese sido clave, porque, claro, la infancia de un niño es súper importante y es lo que marca un mogollón de cosas en su vida. La razón por la que no hay terapia psicológica infantil en el centro es porque hasta la ley de 2021, para que los hijos e hijas pudieran recibir apoyo psicológico, tenía que existir un procedimiento penal abierto o una orden de protección. Y hemos visto que muchas de las mujeres que pasan por este centro ni siquiera han denunciado. Y otras han denunciado pero no han obtenido una orden de protección. En ausencia de una orden judicial que lo permitiera, se necesitaba una autorización de ambos progenitores. Yo mismo, por ejemplo, mi hermana, mi hermano y yo tenemos mogollón, aunque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho admitirlo, pero es verdad que tengo mogollón de traumas de esa época que a día de hoy los sigo sufriendo. Tengo mucha ira guardada dentro, muchísima ira, muchísima. ¿Y cómo sacarla? No tengo ni idea. Pero no sé gestionar esa ira en mí. También le di mis dolores de cabeza a mi madre por todo lo que yo había vivido. Yo en mi vida ya de adulta la he gestionado de otra manera y la intento llevar de otra manera y intento esa ira retenerla siempre todo lo que puedo y más, pero yo tuve una adolescencia muy mala y muy complicada. No había fin de semana que no descargara mi ira en alguien. Tuve problemas con el alcohol, empecé muy joven a beber alcohol además y
Y sacaba lo peor de mí igual que lo sacaba de mi padre. Exactamente igual. Exactamente igual. Y claro, tuve que dejar de beber alcohol. Le tuve malos modos a mi madre en varias ocasiones. Y en la última dije, madre mía, pues es que al final estoy haciendo lo mismo que él. Desde 2021, la Ley de Infancia y Adolescencia ya dice que las autoridades velarán porque las hijas e hijos tengan acceso a servicios y no exige el permiso de los dos progenitores. Pero durante 3 décadas, lo más que el centro podía hacer por los niños era cortar con el entorno violento y proporcionar un espacio de seguridad y afecto, que no es poco. No sé qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos pasado por el centro. O sea, a lo mejor yo ahora mismo era igual que mi padre, o mi hermano era igual que mi padre, o no estábamos directamente aquí porque hemos vivido cada situación traumática que yo esto a mis amigos no se lo cuento porque ni se lo creerían. Alguna vez que he contado alguna anécdota y tal, te miran como si fuese una película, como si estuvieses mintiendo o algo, porque, claro, la gente no está acostumbrada a eso. Entonces nadie se lo cree. Nadie se lo cree, dice Roberto. Pero supongo que habla de sus amigos. Si acudes a la justicia, esa que nos enseñan que es objetiva y razonable, que tiene el interés del menor como prioridad, ahí seguro que te creen y todo se resuelve, ¿verdad? Aparentemente no. ¿Ayuda a la justicia a salir de la violencia o puede de hecho empeorar todo el proceso? Es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Gracias por escuchar La Casa Grande, un podcast sobre el maltrato y el control coercitivo. Mi nombre es Isabel Coello y he estado a cargo de la narración, guión y dirección de contenido, así como de la producción ejecutiva. La edición, montaje y diseño sonoro son de Daniel Durán. La música de este episodio ha sido compuesta por Alberto Pinzón y Manuel Morales. Postproducción y masterización por Carlos Lillo en Estudio Rimshot. Isabel Maeso es nuestra asistente de producción y se ha encargado de la verificación de datos. El arte de la portada es de Daniel Piqueras. Si te lo puedes permitir, agradecemos toda contribución, por pequeña que sea, que ayude a financiar el coste de este podcast independiente. Hay varias maneras de apoyarnos que dejamos en las notas del episodio. Gracias.